Te dejamos una probadita del episodio de hoy. Pues yo que he estado en los dos lados de la moneda, me he dado cuenta que la parte de la medicina alternativa pelea mucho con la medicina alopática, se queja mucho de la medicina alopática porque desde esta visión supuestamente más integrativa, y digo supuestamente porque a pesar de que sí cubre la parte emocional, la parte energética, la parte mental, Okay. pues deja un poquito de lado esta fisiología. Muchas veces los conflictos que vivimos los seres humanos no son conflictos reales, son conflictos metafóricos o simbólicos. Entonces vamos a platicar un caso real y luego un caso metafórico que nos puede llevar al mismo padecimiento. Ok. Ujú. Es decir, si no comprendo, si solamente voy a querer cortar, solucionar en la fase caliente, que es la de recuperación, Sí. y me dan otra noticia más impactante, choqueante, es lo que dices, se puede crear un círculo vicioso. Entonces se puede agravar. ¿Sí? Sí, porque generas nuevas patologías, nuevas enfermedades. Senua. Bienvenidos a Senua, un espacio donde exploramos la salud mental, la psicología y la astrología desde una mirada abierta y consciente. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Senua. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo comparte. Te invitamos a cuestionar, reflexionar y sobre todo, a construir tu propio criterio. Comenzamos. Querida comunidad de luz, nuevamente estamos aquí en Senua. Gracias por estar aquí, el espacio que toca tu esencia y mucho más. Hoy tengo el gusto, el honor de tenerte aquí, médico doctora Damara. Damara, ¿cómo estás? Muy Es un bien. honor tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio. Es un gusto, es un placer. Y vaya que nuestro tema es muy interesante, seguro va a causar mucha reflexión en todos nosotros, porque por un lado está la medicina, ¿no? Tradicional, alopática, y por otro lado está la holística, la alternativa, y no sé, platícanos, ¿por qué inició primero tu búsqueda o tu estudio en la medicina? Ujú. ¿Y cómo pasas al otro lado? ¿O fue al revés? A ver, platícanos, Damara, ¿cómo es esto? Pues de hecho inició al revés. Inicié primero en la parte alternativa. Mi papá es médico y también desde toda mi infancia ha estado inmiscuido en la parte de la herbolaria, de la espiritualidad. Ok, Entonces empezó por ahí. Desde que tengo 14 años estudio más formalmente la medicina complementaria, pero justamente a mí me gusta mucho la investigación. Entonces, en esta duda por cuestionar las cosas, y inicia ese deseo por estudiar la medicina alopática. Sobre todo, inició tratando de sustentar la parte complementaria. Yo era como más afina a esa parte complementaria y yo estudié la carrera de medicina en realidad intentando sostener todo esto. Ya entrando a la medicina me di cuenta que también tenía su verdad, que también existía toda una gama de cosas que para mí era importante que los terapeutas o los médicos complementarios también supieran sobre la parte de la medicina alopática. uh-huh. Entonces, pues estudié la carrera de medicina y al terminar me di cuenta que las dos partes eran importantes, ¿no? Que las dos partes se complementaban bastante bien. Ok, ok. O sea, tú descubres en este estudio, en esta búsqueda, que el integrarlas de acuerdo a lo que se requiere, que necesita el paciente, Así es, consultante, tienes una gama más integral, así es. ¿no? Sí, sí. Si pudiéramos ponerle voz a la medicina tradicional y voz a la medicina complementaria, holística, ¿qué dirían cada una? Vamos a jugar un poquito a eso. Pues yo que he estado en los dos lados de la moneda, me he dado cuenta que la parte de la medicina alternativa pelea mucho con la medicina alopática, se queja mucho de la medicina alopática
porque desde esta visión supuestamente más integrativa, y digo supuestamente porque a pesar de que sí cubre la parte emocional, la parte energética, la parte mental, Ok. pues deja un poquito de lado esta fisiología de la medicina alopática y la espiritualidad no siempre va en esta medicina alopática también, digo, complementaria, perdón. Complementaria, holística, ajá. Así es. Y cuando yo estudié la carrera de medicina, pues lo que escuchaba de los médicos, pues eran burlas, ¿no? Acerca de lo otro, acerca de lo complementario. Entonces, si tuvieran voz, desde la perspectiva que yo he vivido, se pelearían, chocarían un poquito, Ok. pero si ambas se conocieran, si ambas tuvieran una plática, un encuentro como el que estamos teniendo aquí nosotros, Justo. pues se darían cuenta que tienen el mismo propósito, ¿no? Ayudar lo más que se pueda a una persona a comprender y a tratar su enfermedad. Ok, qué poderoso, qué importante. Enfermedad. Esa palabra, si yo digo enfermedad, yo creo que temblamos muchos de los que estamos aquí, porque es una palabra muy del tipo, uy, no, da susto. Así es. Vamos a comprender esa parte, desde tu mirada, tu estudio, ¿qué es enfermedad? Bueno, desde la parte de la medicina alopática, la enfermedad es cualquier desequilibrio físico, mental o emocional. Incluso abarca todavía la parte social, ¿no? En esa definición. Pero voy a hablar desde el estudio de la medicina germánica, que es como lo que más me ha atrapado de lo alternativo, de lo que no es alopático. Y nos dice que las enfermedades son realmente programas biológicos. Los programas biológicos son como pequeños interruptores o botones que el cuerpo tiene. Cuando yo no me puedo adaptar a algo externo, se aprieta el botón para que ocurra el cambio a nivel interno y entonces viene lo que conocemos como enfermedad, pero en realidad es un proceso completamente natural. Las plantas, los animales, la misma tierra tiene procesos biológicos al igual que los seres humanos, entonces Sí. simplemente es cuestión de comprender cómo funcionan esos procesos biológicos para cambiarle un poquito ese miedo que le tenemos a la enfermedad. Sí, porque ese miedo de alguna manera va a, nuevamente, a estar luchando contra algo, se va a estar peleando contra algo, en lugar de comprenderlo, conocerlo, ¿no? Armonizar con eso para sanar. Lo que quiero yo es, si tengo una enfermedad, mi cuerpo me está diciendo sana, Así es. pero no resista, sino entra a comprender qué está pasando. El cuerpo habla, el cuerpo me dice cosas. Así es, el cuerpo se expresa a través de los síntomas. Entonces, de hecho, cuando inicia tu programa biológico, es decir, tú tienes una crisis, ¿no? O una situación a la que no te puedes adaptar, que no puedes resolver. Entonces, tu cuerpo activa algo que en la medicina germánica le llaman DHS, Dirkhammer Syndrome, que es como tal la activación del programa. A partir de esa activación del programa inicia una fase que se llama fase fría de la enfermedad. Okay. En esa primera parte de la fase fría es como el tiempo que te da la vida para resolver, ¿sí? En ese momento ya se instaló el programa, ¿sí? Okay. En el hígado, en el ojo, en la tiroides, en donde lo necesites, de acuerdo al tipo de conflicto que hayas tenido afuera, ¿sí? Es el órgano que se va a afectar. Okay. Y cuando tú resuelves eso, cuando tú comprendes esa situación o simplemente dices, ay, no era para tanto, o ay, ya entendí por qué me sucedió esto, ¿no? Que en el momento no lo estaba yo entendiendo. Entonces se le llama conflictolisis, es decir, la lisis o la solución del conflicto, y a partir de ese momento inicia una fase que se llama fase caliente de la enfermedad. Fase caliente, ok. La fase caliente es cuando vienen todos los síntomas. Fiebre, dolor, infección, inflamación, por eso se le llama caliente, porque en realidad pues la inflamación pues se siente caliente, ¿no? Sí. La fiebre pues es caliente, ¿no? Es lo notorio, es lo que ya noto, es lo que ya, ya percibo. Cuando arroja esos síntomas es cuando en realidad ya vas de salida, es cuando tu cuerpo en realidad ya solucionó y está desactivando ahora el programa, ahora está solucionando esa. Si se inflamó una parte de tu cuerpo, ahora viene la desinflamación. Sí. Si creció un tumor en alguna parte de tu cuerpo, entonces hay que disminuir el tamaño de ese tumor. Si por el contrario se hizo una úlcera, una disminución del tamaño,
Entonces ahora hay que rellenar ese tejido. Sí, ok. Entonces viene todo ese proceso de la fase caliente, pero en la fase caliente hay una parte muy, muy importante que sí me gustaría hacerles llegar porque es Claro. casi siempre lo que nos da miedo de la enfermedad, que se llama crisis curativa. La crisis curativa en realidad es como una prueba que te pone la biología, que te pone la vida, para decir, ¿realmente resolviste el conflicto o no lo comprendiste, no lo integraste realmente? Entonces, en esa crisis curativa, todo lo que se haya experimentado en el conflicto, es decir, en el DHS, se va a ver potenciado, se va a ver maximizado. Ok. Y entonces, si en el momento del conflicto tuviste miedo, vas a sentir mucho más miedo. Si en ese momento estuviste muy enojado con alguien o con una situación, en ese momento te vas a sentir más enojado. Lo mismo con la tristeza o cualquier cosa que tú hayas experimentado. Sí, ok. Y aparte, los síntomas físicos como la fiebre, el dolor, la infección, la inflamación, se potencializan. Entonces, la crisis curativa, viéndolo desde la perspectiva alopática o desde la perspectiva que todo el mundo conocemos de enfermedad, pues no la queremos, ¿no? O No, sea, claro. si yo Duele, tengo es dolor, feo. exacto, si yo tengo dolor, pues voy a querer un analgésico. Si tengo inflamación, voy a querer un antiinflamatorio. No es malo, digamos, porque pues no hay nada que realmente sea malo. Sin embargo, los antiinflamatorios, los antihistamínicos, los analgésicos, los antipiréticos, todo lo que usamos para bajar esos síntomas, en realidad lo que hacen es interrumpir la crisis curativa, interrumpir la fase caliente, Ok. y entonces no pasamos la prueba. Ok. ¿Y qué Sí, pasa sí, con sí. eso? Una enfermedad se puede volver o repetitiva o crónica, ¿sí? Volvemos como a una especie de círculo vicioso donde estamos constantemente pasando por fase fría, resolvemos a medias, pasamos por fase caliente, pero al llegar a la crisis curativa no pasamos la prueba porque obviamente pasar una crisis curativa pues requiere de mucho valor, ¿sí? Requiere de Sin el duda. conocimiento, sobre todo. Yo creo que si tuviéramos conocimiento de lo que es una fase, una crisis curativa, pues diríamos, bueno, que me golpee, pero pues eso me va a sanar, ¿no? Así Entonces soportaríamos o sopesaríamos mejor esa crisis curativa y después de la crisis curativa sigue todavía la fase caliente, pero ya viene la fase de recuperación. Hay que recuperar toda esa energía que invertí en el proceso. Me da mucho sueño, me da mucha hambre, me da mucho cansancio. Y a partir de eso vuelvo otra vez a mi normotonía, vuelvo otra vez a mi normalidad. Ok. Entonces, Wow. qué diferente, ¿no? Pues es que se ve de completamente diferente. Qué poderoso. A ver, entonces, pongamos un ejemplo de una enfermedad. Ajá. Escoge una que sea muy común o que podamos entender un poco más. Bueno, hay una que me gusta mucho porque me gusta mucho la analogía, que es una hepatitis o un tumor en el hígado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo primero desde una crisis real, ¿sí? Yo te decía, los animales y las plantas también tienen programas biológicos. La diferencia de las plantas y de los humanos es que las plantas y los animales tienen conflictos reales. Es decir, si un animal dice me voy a morir de hambre, es porque literal piensa que se va a morir de hambre o literal se está muriendo de hambre. Okay. El ser humano tiene una parte en el cerebro que es este neocórtex tan hermoso que tenemos, este cerebro nuevo, Okay. que nos da la capacidad de imaginar muchas cosas. Entonces, pues sí. Muchas veces los conflictos que vivimos los seres humanos no son conflictos reales, son conflictos metafóricos o simbólicos. Entonces, vamos a platicar un caso real y luego un caso metafórico que nos puede llevar al mismo padecimiento. Ok. Entonces, por ejemplo, este es un zorro que todos los días va a una granja y se come las gallinas. Y esa es su fuente de alimento, ¿sí? Él ya sabe que hay gallinas, se las roba, se las come, regresa a la siguiente semana y se las come. Pero un día el granjero se da cuenta de que se están comiendo sus gallinas y entonces tiene que hacer algo pues, para cuidar sus gallinas. Sí, sí. Entonces cerca todo y aparte les avisa a los demás, a los vecinos granjeros, que hay un zorro que se está comiendo las gallinas. Cerca todo y entonces el zorro llega como todos los días y se encuentra que ya no hay gallinas, ¿sí? O que las gallinas son inaccesibles. Ya están
lejos. Rasca, busca, sí, busca por otros lados, pero no encuentra otra fuente de alimento. Pasa una semana y este zorro no encuentra una fuente de alimento, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer su cuerpo, como no puedo cambiar lo que está pasando afuera, entonces su cuerpo va a activar un programa biológico de manera interna que le ayude a sobrevivir o a sobrepasar esa circunstancia. ¿Cómo lo va a hacer? En este caso específico, que el conflicto es me voy a morir de hambre, activa un cáncer o un tumor o una hepatitis, ¿sí?, en el hígado. En el hígado. ¿Y por qué? Porque el hígado es el órgano que se encarga de distribuir la glucosa, todos los nutrientes, todo lo que llega al cuerpo, el hígado sabe a dónde distribuirlos. Como no hay fuente de alimento, ahora lo poco que llegue de alimentos, el hígado lo tiene que distribuir de manera más precisa, ¿sí? Tiene que cuidar mejor esa distribución. Entonces, si aumenta de tamaño, aumenta su función, ¿sí? Entonces, crece el hígado para aumentar esta función hepática y entonces esa tumoración le permite al zorro que lo poco que consiga de alimento, un hueso, un pedacito de carne, una tortilla que se encontró por ahí, lo pueda distribuir mejor y le dé una mayor supervivencia, ¿sí? Okay, sí. Eso sería. En el momento en el que el zorro encuentra una fuente de alimento, es decir, que resuelve el conflicto, entonces entra en la fase caliente, inicia todo su proceso que acabo de compartir hace un rato, y si sigue encontrando fuentes de alimento, pues regresa a su normotonía, ¿no? Regresa a su normotonía, se cura, se sana. Se sana, Ok. ¿sí? Y el hígado regresa a su tamaño normal, ¿sí? Ok. En el caso de los seres humanos, vamos a poner una metáfora, es un ser humano que, como cualquiera de nosotros, que llega a la fábrica a trabajar y entonces al llegar a la fábrica se da cuenta que acaban de cerrar, ¿sí? Despidieron a todos, no va a haber liquidación y él lleva ahí 50 años trabajando, ¿no? En ese momento es un choque, obviamente, ¿no? Sí. Para que una persona tenga un conflicto tiene que ser un evento dramático, inesperado y vivido en soledad, ¿sí? Ok, Entonces, en ese momento que llega a la fábrica, y no, pues, ¿qué pasó? No, pues fíjate que ya cerraron la fábrica. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ajá. Me voy a morir de hambre. Esa es mi fuente de alimento, ¿sí? O sea, eso es lo que me da para comprar la comida. Me voy a morir de hambre. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Así es. ¿Cómo? Cada persona puede interpretar el conflicto de acuerdo a lo que traiga adentro, ¿sí? Por eso es que a veces ante un mismo conflicto hay diferentes patologías, diferentes enfermedades. No todos van a presentar la misma. Así es. A lo mejor el de al lado dice, ay, qué bueno, yo ya ni quería trabajar en esta empresa. Es decir, ni genera conflicto, ¿sí? Okay. Ni siquiera genera un DHS. Otro puede decir, ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, sobrepensar, puede caer en estrés, puede caer en ansiedad, puede caer en depresión, o simplemente puede tener una migraña muy terrible. Alguien puede decir, mi trabajo era lo que me daba valor, y entonces tener una desvalorización que se va a los huesos, ¿sí? Los huesos son la estructura, el valor. Okay. Entonces cada persona lo va a interpretar de manera distinta, pero en este caso específico, que la persona piensa que se va a morir de hambre, alguien le ofrecerá un taco, ¿no? Pero en ese momento no alcanza a ver más que el conflicto, ¿sí? Y entonces se activa el programa biológico y al rato, dependiendo qué tan grave sea la percepción de esa persona, es si genera una hepatitis, si genera un tumor o si genera un cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, eso que creció para el cerebro es simbólico, o sea, el cerebro te está ayudando, ¿sí? Activó el programa que te va a ayudar a sobrevivir. Okay. No es para perjudicarte. Los programas biológicos son completamente naturales y son para ayudarte a eso que no estás pudiendo resolver. O sea, que te des cuenta, a que observes, a que ahí pongas atención. ¿Estoy bien? Así es, Okay. sí, son detonantes de que algo está ocurriendo afuera. Ajá. Así es, un indicador. Y entonces genera un cáncer de hígado, ¿sí? Que al principio, en la fase fría, pues no le va a dar muchos síntomas, solamente un poquito de insomnio, falta de apetito, por eso es fase fría, porque pasa casi desapercibida, ¿sí? Si él encuentra otro nuevo trabajo o alguien le dice, no te preocupes, mira, aquí tengo un ahorro, o mira, no te preocupes, vamos a poner un puesto de tacos, ¿sí? O sea, encuentra una solución, entonces entra en la fase caliente, pero en la fase caliente, ¿qué crees? Es cuando presenta los síntomas, ¿sí? Y entonces va con el doctor, oiga, ¿qué cree? Que tengo un dolor muy fuerte aquí. Ay, vamos a hacerle un estudio. Sí.
¿qué Claro. cree? Tiene cáncer de hígado. No me digas. Sí. Y entonces, muchas Shock. veces el diagnóstico genera un nuevo DHS, ¿sí? Ok. Eso, a ver, espérame. Yo como que aquí me Sí. perdí un poquito. A ver. Es decir, en la fase, entiendo que la fase caliente es la fase donde ya estoy de salida para regenerarme. Así ¿no? es. ¿Y qué cosa? Porque es cuando yo siento más, quizá me espanto, me está doliendo esto, lo otro, voy a un estudio, al médico, me dice, ¿qué crees, señor? Tiene cáncer y hay que operarlo. Y aparte le va a salir en O sea, 200,000 de aquí pesos. se pueden derivar un montón Un de montón de conflictos. cosas. ¿Sí? De ahí viene la metástasis. La metástasis desde la parte alopática no se ha podido comprobar que realmente se transfiera, ¿no? Por la circulación. De pronto en las cirugías, ¿no? Dicen, no, hay que tener mucho cuidado que no se riegue el cáncer. Sí, sí, se Si esa escucha eso. fuera la forma en la que se dispersara o hiciera metástasis un cáncer, pues entonces inmediatamente haría metástasis siempre, porque la circulación pues, está pasando por ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces no se ha logrado comprender del todo cómo funcionan las metástasis, pero es por eso, es porque generas un nuevo conflicto y entonces, por ejemplo, el conflicto de me voy a morir, ¿sí? Se Sí. va a los pulmones. Entonces, uno de los principales lugares hacia donde se hace metástasis es hacia pulmones. Eso es muy común, pues, ¿sí? Ujú. Ok. Y entonces la persona dice, me voy a morir. Oh, ¿qué crees? Hiciste metástasis a pulmones. No, pues, ¿ya qué hago, no? Viene una desvalorización, cáncer en huesos. La persona se muere. Es decir, ahí está el círculo vicioso del que hablabas. Así es. ¿Correcto? Ujú. Es decir, si no comprendo, si solamente voy a querer cortar, solucionar en la fase caliente, que es Ujú. la de recuperación, Sí. y me dan otra noticia más impactante, choqueante, es lo que dices, se puede crear un círculo vicioso. Entonces se puede agravar. ¿Sí? Sí, porque generas nuevas patologías, nuevas enfermedades. Ok. Una forma de volver una enfermedad crónica es que repitas el mismo conflicto. ¿Sí? Crónico es que se repite el mismo conflicto. Sí, o que Ajá. cuando venga la fase caliente no pases y entonces vuelvas a regresarte. Pero una manera de tener múltiples patologías, múltiples enfermedades, es generando nuevos conflictos. O sea, cada conflicto que no puedes resolver es algo en tu cuerpo. Así es. Cada conflicto que no puedo resolver Es una es una enfermedad. enfermedad. Cada situación externa de la que no me doy cuenta, no lo tomo como un indicador, no indago en eso, va a ser un conflicto. Así es. ¿Correcto? Y entonces por eso el cuerpo te avisa. Hoy estás en conflicto. Sí, Ojo. Ok, qué interesante. Entonces estoy entendiendo, y regreso al punto inicial, donde tú dijiste, a ver, si ¿no? La medicina tradicional con la alternativa están peleadas, y dices, no, espérense, ¿para qué se pelean? No se Sí. peleen. Ujú, Más bien, cada una tiene una función y es importante. claro. Es valiosa porque está. Y porque muchas personas aquí, ¿no? Se sanan, se curan, acá también. Pero tú dices, vamos a integrarlo. ¿Puedes decir integrativa? Así es. Vamos a integrarlo. Ujú. Y hay que poner mucha atención en cómo lo integro. ¿Cuál es el orden? Ahí sí el orden de los factores sí importa. Así es. Bueno, si por ejemplo salgo aquí y me atropellan, por favor llévenme a un hospital, ¿no? Claro, O sea, de volada. sí. Y ahí sí opérenme, no sé. Y si me estoy desangrando, pues pongan algo para que no me desangre. Claro, Si y deme esa tengo medicina que me... Así es. Si Ok. tengo una inflamación que está obstruyendo otros órganos, por favor denme un antiinflamatorio, ¿no? O sea, hay situaciones que se tienen que resolver. Así es. Pero hay muchas que la verdad es que yo pasaría muchas cirugías que no tendrían que ser cirugías Sí. hacia la parte complementaria, ¿no? Ok. Hacia el trabajo interno. En lugar de quitar órganos, vamos a solucionar, vamos a ver qué está pasando en tu vida, que te está ocasionando esto y vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo de verdad, Así de es. fondo. Así es. Pero luego no queremos pasar esa chamba. Luego no lo sé por ignorancia, Ujú. por eso hemos insistido mucho en Senua, hay que conocerse, hay que ir hacia adentro, ¿no? Y hay un acompañamiento. Ajá. Pero a veces quiero el atajo, no quiero hacer la chamba, Ajá. quiero que sea rápido. Sí. Entonces por eso me voy para acá. Sí, así ¿Sí? es. ¿Sí? Sin embargo, a veces el ir para acá de esa forma, sin una guía consciente,
me puede hacer algo crónico. Así Porque es, hay otro conflicto, sí. hay otro conflicto. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí. Fíjate. Entonces, lo que tú estás comentando es, a ver, es natural. Enfermarse. La enfermedad o el indicador que le llamamos enfermedad es natural Ujú. en plantas, animales y ser humano. En el momento en que yo me observo, en el momento en que pongo esa atención a esa enfermedad, a ese indicador, entonces puedo resolverlo sin necesidad de algo más conflictivo nuevamente. Pero sí hay que pasar por el proceso frío, caliente, crisis curativa. Así es. Y no solo eso, ¿verdad? ¿Verdad que hay, o sea, hay algo más emocional? O sea, aquí ya entra también la terapia, conociendo lo que estábamos platicando, entra la terapia que la persona sepa qué significa. Ajá. ¿Qué significa el hígado? Un dolor en el hígado, un dolor de... ¿Qué significa la diabetes? Ujú. ¿O qué significa... ¿por qué tengo ansiedad? Que lo estábamos comentando hace un rato. Ujú. Decías que la ansiedad es, corrígeme, la ansiedad es ¿qué? Estrés por el futuro. ¿O cómo Exceso es? de futuro. Exceso de futuro. Es Depresión, ansiedad. Y exceso de depresión, pasado. exceso de pasado. Ujú. Eso se me hace muy, muy interesante, Muy porque interesante. creo que pues, en el día a día nos sucede mucho. Así es. ¿Estoy correcto? Sí. La medicina germánica, que es como en lo que más se ha encontrado como el sustento, existe la biodescodificación, existe la biogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico, porque muchas cosas vienen de ahí también. O sea, existen muchas formas de hacer diagnóstico, digamos, y muchas formas de hacer tratamiento. Pero la medicina germánica dice algo bien importante. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los pacientes. Y de ahí viene la chamba que dices. Okay. O sea, si yo quiero hacer esa chamba, si yo realmente quiero, si estoy dispuesto a, primero que me digan, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida? Okay. Aceptar eso que me están diciendo. Reconocer y aceptar, claro. Ese reconocimiento, para empezar. Y luego, si estoy dispuesto a cambiar, porque el doctor Joe Dispenza dice, si todos los días me despierto con los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas acciones, obtengo los mismos resultados. Entonces, para obtener un resultado distinto, tengo que cambiar mi mente, mis emociones y mi cuerpo, mis acciones. Si yo no estoy dispuesto a hacer ese cambio, pues va a ser lo mismo. Exacto. Voy a regresar a la vida que estoy teniendo y la enfermedad se va a hacer crónica porque sí, caray. Las enfermedades los programas biológicos son detonantes para que yo haga un cambio en mi vida. O sea, son propulsores hacia un cambio, hacia algo mejor. Y si yo no quiero hacer esa chamba y no quiero hacer todo el trabajo que implica, ¿no? Porque sí implica un trabajo. O sea, la verdad es que no es fácil. No es como que me digan qué hacer y ya. No, tengo que modificar mis patrones de comportamiento, tengo que entender cómo funcionan mis emociones, tengo que empezar a poner más atención en mis pensamientos y eso muchas veces no lo quiero hacer, ¿no? Y entonces me decías, bueno, más bien platicábamos, exceso de pasado, depresión. Es decir, yo no soy capaz de transmutar y de comprender lo que me ha pasado en mi vida y mi mente, a pesar de estar en el aquí y el ahora, físicamente, mi mente está todo el tiempo en el pasado. En la herida, en el dolor, en el trauma, en la culpa, en el duelo, en todas esas cosas que no se han integrado, ¿sí? Entonces, las emociones y la mente, a pesar de ser cuestiones sutiles, porque son sutiles porque no las puedo tocar, ¿sí? No son tangibles, ¿sí? Son, al final de cuentas, todo es energía, pero en distintos grados de densidad. Entonces, el cuerpo físico es la parte más densa. Más densa, ahí está. La parte emocional es más sutil y la parte mental es todavía más sutil. La parte espiritual, bueno, pues ni digamos, es lo más sutil de lo sutil. Pero cuando yo sobrecargo un pensamiento, ¿sí? Lo hago repetitivo, o una emoción que es constante, que ya me enojo de todo, que ya hay un detonante, ya ni siquiera es el externo. Si yo no soy capaz de reconocer que soy yo quien no puede domar esas emociones o quien está pensando, bueno, yo, mi ego, mi personalidad, mi vehículo, entonces, pues no hay cambio, ¿sí? Sigo anclado en el pasado y entonces viene la depresión, porque yo no soy capaz de apreciar lo que estoy teniendo en el presente. Y cuando yo
estoy más bien todo el tiempo en el futuro, sobrepensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y me va a ir bien? ¿Y qué tal si repruebo? ¿Y qué tal si me va mal en el trabajo? ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si no me alcanza? ¿Sí? Cuando yo estoy sobrepensando en el futuro, pero no lo estoy usando, o sea, yo me puedo ir al pasado o al futuro para crear desde el momento presente, ¿sí? Puedo utilizar el pasado para observar qué patrones de comportamiento me han llevado a la vida actual. Ok. Puedo observar el Para eso futuro. sí sirve el pasado. Para eso sí sirve. Y el Listo. futuro me sirve para crear, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi vida ahora? Para ¿sí? proyectarme en ese ideal que deseo. Ok. Así es, pero cuando yo los utilizo desde la densidad, es decir, desde las emociones y los pensamientos más densos, que se ha comprobado que hay emociones y pensamientos que tienen un grado mayor de densidad, entonces ese exceso de pasado me va a hacer caer en depresión, ese exceso de futuro me va a hacer caer en ansiedad. ¿Sí? Wow. Y cuando tengo un presente, pero en el presente me estoy estresando todo el tiempo, es decir, estoy inquietándome todo el tiempo por lo que pasa, así llega el jefe y yo ya me tensé, ¿sí? Sí, nada más pasó, ni siquiera me dijo nada, nada más pasó y ya me Exacto, pensé. sí, estoy en el presente, pero no me estoy pudiendo adaptar, no estoy pudiendo disfrutar el momento presente, de ahí viene el estrés. Sí, por Órale, ejemplo. claro. El estrés. Ah, estrés. El estrés. El estrés, mira, hay indicadores que dicen que la gran mayoría de las enfermedades o hoy día el estrés está a niveles así como pico. ¿Qué es eso del estrés? Ujú. Porque estábamos hablando de que sí, sí sirve, es funcional para ciertas cosas, pero en realidad los animales, pero ¿en qué momento hay un exceso de estrés o cuando hay un exceso de estrés? ¿Qué pasa con el estrés? Platícanos desde tu punto de vista. Bueno, el estrés, al igual que toda la gama de emociones que tenemos, como el miedo, por ejemplo, están ahí por algo, cumplen una función dentro de la biología, ¿sí? Dentro de esta experiencia humana. Pero si yo los llevo a cualquiera de los excesos, es decir, el miedo o el estrés, si yo no los tengo, ¿sí? Yo digo, me vale, ¿sí? O nada me da miedo, nada me preocupa. Entonces no hago nada productivo de mi vida, entonces manejo como loco porque no tengo miedo, ¿sí? Entonces eso me puede hacer, pues, llevar a una situación catastrófica, ¿no? Okay. Si lo llevo al otro lado, ¿sí? Que por el contrario, todo me preocupa, todo me tensa, todo me da miedo, ya no quiero salir, porque qué tal si me pasa algo, ¿no? ¿Qué tal si me roban? ¿Qué tal si...? Todo el tiempo me protejo, me defiendo. Así es, estoy cayendo en los extremos de eso que es natural en mí. Lo natural sería que yo tuviera miedo, cierto grado de miedo, pues para no caerme del acantilado, ¿sí? Si yo no le tengo miedo a caerme del acantilado, pues corro por ahí y tengo un accidente y me caigo, ¿sí? O sea, es algo para la supervivencia. Sí. Como parte natural de la supervivencia, el estrés y el miedo me permiten sobrevivir. Esa es su función principal. Que si yo veo una serpiente venenosa, entonces me puedo echar a correr. Si yo veo que ya viene el oso y me va a agarrar, echarme a correr, o si ya me agarró, defenderme, ¿sí? Pelear. El estrés hace que liberemos una hormona que se llama cortisol, que seguramente ahorita está muy, muy de moda, porque escucha mucho, sí. el cortisol es conocida como la hormona del estrés. Okay. El cortisol lo que hace es aumentar la presión arterial del cuerpo para avisarle al hígado, que es la principal reservorio, y aparte de los músculos y la grasa, de glucosa. La glucosa, pues, es la principal fuente de energía del ser humano. Me permite pensar, me permite hacer ejercicio, ¿sí? Sí, claro. Todo eso. Ahí me permite tener esa fuerza extra. Así es, o incluso hacer reservas, ¿no? Para cuando yo no pueda comer. Okay. Entonces, es algo completamente natural. Cuando yo me estreso, se libera ese cortisol, se libera la glucosa que está en la reserva. ¿Para qué? Para que se vaya a los músculos lo más rápido posible. Y reaccione. Y pueda yo reaccionar. Me da estado de alerta, ¿sí? Y me da fuerza brutal y super energía. Sí. Todos estos casos de que le cayó el árbol al niño y la mamá levantó el árbol, que no lo haría en condiciones normales, pero gracias al estrés lo puede hacer en un momento de crisis, donde mi supervivencia o la de mi especie está en peligro. Pero cuando yo lo llevo a alguno de los extremos, sobre todo en el exceso, porque en la deficiencia pues no va a haber esa liberación,
pero en realidad no voy a vivir, ¿sí? No voy a tener Ujú, nada construido para mi vida. ujú. Pero cuando lo llevo al otro extremo, tampoco estoy viviendo para empezar, porque todo me estresa, todo me da miedo y no me Sí, permito no, disfrutar. eso no es vida. Así es. Pero esa liberación constante de cortisol, el cortisol dura 8 horas activo en el cuerpo, ¿sí? Perdón. Dime. ¿Cómo? Es decir, cuando se segrega el cortisol, Ujú, cuando me ya estreso. por segregarse el cortisol, va a durar 8 horas en mi cuerpo. Así Ok, es. ok, perdón. Si yo gasto esa energía, si yo gasto la glucosa, ¿sí? O sea, me eché a correr porque venía el oso, quemé esa glucosa. Claro. Y entonces mis niveles de cortisol bajan porque ya Ah, funcionó, entendí, ya se claro. utilizó, ¿sí? Sí, ya sé. La Así es. compensación. Si yo me tengo que pelear con el oso, igual, esa fuerza que utilicé, ese desgaste energético que utilicé, pues va a hacer que yo libere esa glucosa y que el cortisol baje. Ujú. Pero cuando yo me estreso porque el jefe, porque no sé qué, porque tal, ya no es un, ya no es un estrés real, ya es un estrés simbólico, ¿sí? Entonces Sí. Ujú. se queda activo 8 horas en el cuerpo, ¿sí? Se puede decir que es como el venenito. Es como un pequeño Sí, ¿no? venenito, me da un estado de alerta, no me puedo dormir bien, me siento incómodo, me siento ansioso porque tengo exceso de glucosa en los Y ya no músculos. descanso. Y, ¿no? Tienen Así es. muchos efectos de eso. Ujú, Ujú. ¿sí? Tengo que liberar entonces, tengo que hacer una descarga energética, es decir, tengo que hacer una liberación de glucosa para volver a bajar mis niveles de estrés. Ya, ok. Es decir, a ver, en el momento en que yo, de una manera, ay, ¿cómo lo puedo llamar? Eh, ficticia, estoy liberando estrés. Y digo ficticio porque tú decías, a veces es simbólico. Una película, las Una película de noticias. noticias o algo que tendemos a dramatizar por los programas que tenemos. Entonces, como yo dramatizo y se inflama ese drama, Ujú, al inflamarse, ok, entonces requieres de cortisol, hay que estresarse. ¿Qué onda? ¿Dónde está el oso? No, no hay oso. ujú, así ¿Cómo que es. no hay oso? Sí, Sí, entonces no puedo quemar yo esa glucosa. así es. Entonces está 8 horas y durante esas 8 horas me duele acá, Y no duermo bien, me siento tiemblo, ansioso. tengo que mover las ¿Cómo manos, ver? las Y luego, piernas. bueno, pues yo comiendo, y estoy comiendo, Sí, o otros vicios, otras cosas, sí. ta. Vaya, esto de verdad me estás volando la cabeza, Sí, Damara. mi cuerpo me pide alimento porque mi cuerpo piensa que me falta glucosa, Sí, porque me estoy gastando las reservas de glucosa. Entonces me da ansiedad por comer. vaya, entonces, el decir ficticio te va bien, o sea, yo dije ficticio porque está Real o más allá. simbólico, Simbólico, metafórico. ok, Sí, simbólico. Hay que hacernos conscientes de liberarlo. O sea, así es. ¿cómo le hago, cómo me doy cuenta de liberarlo? Porque, vaya, pues claro, si yo eso, tú lo decías, si yo repito algo de tal manera, repito emociones y pensamientos, pues se van a densificar y si se densifican, ahí está la enfermedad, Así ahí es. está mi caos, ahí está mi vida, porque es así. Ujú, Entonces, ¿qué hago para liberarlo? ¿Y cómo me doy cuenta para liberarlo? ujú. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta? Pues a través de mi corporalidad, ¿sí? Me tengo que Ok. empezar a ser consciente de cómo se está sintiendo mi cuerpo, ¿sí? Cuando tienes un exceso de cortisol y exceso de glucosa en el cuerpo, normalmente vas a sentir como ansiedad, vas a sentir palpitaciones, ¿sí? La taquicardia, Ok. vas a estar moviendo mucho las manos, ¿sí? Los pies, estos pies inquietos, es por exceso de glucosa, de cortisol, Qué buen dato. sudoraciones, temblores, insomnio, Insomnio. ¿sí? Mucha Mucho comida, antojo. Ajá. así es, mucha comida. Y entonces esa es la forma en la que puedes percibir que tienes ese estrés o ese exceso de cortisol. Claro, ¿Cómo le hacemos para liberarlo? ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos para que no se quede claro. circulando en el cuerpo? Que pongamos atención. Así es. Una de las cosas que podemos hacer es liberarlo físicamente, ¿sí? O sea, tenemos que hacer una acción para liberarlo. Ok. Puede ser gritar, puede ser cuando es demasiado echarme a correr, golpear una almohada, ¿sí? Hacer ejercicio, Ojo, almohada dijo. una Ok. almohada, ¿sí? O sea, obviamente siempre hay que liberar evitando perjudicar a otras personas, ¿no? El Entonces, domi, ¿no? sí, puedo golpear algo, como decías, una almohada, un Almohada, un domi, domi, sí. una pera, Ujú. echarme a correr, te decía, o
Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio relaja el cuerpo, regula los niveles de cortisol Sí, y de estrés ok, en el cuerpo. claro. Entonces, básicamente Eso de sería... manera física, corpórea, ok. Ajá. Actividad. Otra de las formas en las que podemos hacer esa liberación es a través de la meditación, ¿sí? Claro. Dándole ahora una nueva información al cerebro de que estamos en calma, ¿sí? De que no hay peligro afuera realmente. Entonces, hacer meditación lleva otra vez a una sensación de bienestar, ¿sí? Se regula la tensión arterial, se regula la liberación de cortisol, se regresa la glucosa a sus reservas habituales o cantando. ¿Sí? ¿Cantando también? Cantando también. Ok. El canto, sobre todo los cantos medicina, provocan esa liberación, producen los mismos efectos que la meditación. Ay, qué interesante. Sí. Cantar o hacer esos mantras o esas vocalizaciones. Sí. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es darle a mi cerebro sobre todo la información de que todo está bien, ¿sí? Que estoy seguro, que estoy en un lugar seguro. En Claro, le estoy diciendo a mi cerebro que está mandando, que está así, hey, no, tranquilo, fue simbólico, Ajá. hicimos más drama. Así Le es. estoy convenciendo de que se relaje, por eso medito, ¿no? Por eso hago esos cánticos. Ujú. O también, corrígeme, voy al pasto y lo piso, estoy en la naturaleza. Claro. O abrazo un árbol, ahí es en donde si Sí. tú ves a alguien abrazando un árbol, sabe que está haciendo esa descarga haciendo energética. esa descarga energética. Así Por es. ejemplo, ¿no? Sí, la naturaleza, el hecho de estar en la naturaleza por sí misma, el color verde, también te regresa a ese estado de equilibrio. Ok. Entonces, pues sí, tenemos medicinas tan naturales como Vaya. la tierra, tomar agua incluso con una intención de relajarme, Claro. tomar el sol, ¿sí? Un bañito de sol, 5 minutos, también me ayuda a hacer esa regulación. Fíjate, qué Mi interesante. respiración, La la respiración respiración, que es lo más básico. Es lo más, lo tengo tan, o sea, respiramos tan por definición, por default, Sí, que luego se nos olvida que ahí hay un gran poder, ¿cierto? Así es. Solo por respirar sí. estoy liberando y diciendo, Sí, porque estrés, cortisol, bye. cuando tú estás estresado, tú hiperventilas, o sea, tu ventilación aumenta. Es más ¿sí? rápido, claro. Entonces, cuando tú regresas a una ventilación lenta, calmada, le das esa información a todo tu cuerpo de que todo está bien. Wow, qué interesante y poderoso. Vamos a ir ahorita a una pausa, mi querida comunidad. Y Damara, regresamos para cerrar el programa. No me gustaría, porque la verdad es que estoy fascinado con estos temas. Esta información seguro nos va a servir mucho. Y hay que ir anotando, pues, principalmente cómo estoy y cómo puedo descargar ese cortisol, dándome cuenta de que mi cuerpo no está en armonía, no está bien, ¿no? Y qué bueno, porque luego las personas dicen, no puedo descansar. Hay mucho eso de que no puedo descansar, no descansé. Bueno, pues ahí tienes una señal de que hay que liberar el cortisol. Y ahorita te pregunto por qué también la glucosa, eso me llama mucho la atención, Damara. Vale. Pero bueno, regresamos, vamos a una pausa y aquí estamos con la doctora Damara. Gracias. Feliz de tenerte. Gracias. Gracias. Estamos de vuelta, querida comunidad Senua, aquí con Damara, la doctora Damara. Aquí andamos. Damara, hemos hablado de varios aspectos de la enfermedad, de cómo estoy somatizando, mi cuerpo me avisa, hay que escuchar el cuerpo para poner atención, para sanar. En mis palabras es desinflamar ese drama para que sea obviamente menos, descargar el cortisol, muy importante, Sí. toda esta parte. Y estábamos comentando cómo funciona, o sea, es decir, tenemos los pensamientos. Hace rato hablabas de un pensamiento repetitivo, un pensamiento constante, eventualmente se va a materializar, se va a densificar. ¿Y cómo es el proceso? Empieza en el pensamiento que me atrapa y se repite. ¿Cómo es en tu experiencia? ¿Qué te dice la gente? Bueno, para entender eso te quiero compartir cómo es el cuerpo, ¿sí? Cómo es el cuerpo desde mi perspectiva. Entonces, tenemos un cuerpo físico, que es lo más denso que tenemos. El cuerpo emocional, el cuerpo mental, un cuerpo álmico y un cuerpo espiritual, ¿sí? Okay. Los pongo así por grado de sutileza, ¿sí? No por otra razón. Entonces,
Lo ideal sería que la parte mental estuviera dirigida por el espíritu, ¿sí? Ok, La parte creadora tendría que estar dirigida por el espíritu. ok. La parte emocional tendría que estar dirigida por el alma, ¿sí? El alma es la que gestiona, la que guarda información a través de las emociones, entonces tendría que estar gestionada. Ah, ok. Y la parte de la acción tendría que estar gestionada por el ego, lo que conocemos como ego, como personalidad Personaje. o como autoconciencia. Ok, ok. La cosa es que nos hemos separado tanto de esa parte espiritual y de esa parte álmica que le dejamos todo al ego, ¿sí? El ego se encarga de los pensamientos, el ego se encarga de las emociones y se encarga de las acciones. Entonces, cuando este ego, que es una parte importante del vehículo, Sí, claro. cuando este ego tiene un pensamiento constante y repetitivo, como el ego es muy denso, ¿sí? Por eso se encarga más de la parte física, y tiene ese pensamiento repetitivo, normalmente catastrófico, porque por toda esta parte de la supervivencia que platicábamos, nuestra mente va a tender a irse a lo catastrófico, porque eso me permite tener supervivencia. Si yo puedo predecir lo que va a pasar, entonces aseguro mi supervivencia. Sí. Pero lo hemos llevado a tal extremo, ¿sí? Que ahora los pensamientos son catastróficos repetitivos y ante cualquier cosa hay muchos. Ok. Entonces, densificamos esa energía que tendría que ser sutil, ¿sí? Implantamos la idea, la semilla, y luego le añadimos la parte emocional, ¿sí? Lo acompañamos de una emoción que normalmente va a asociarse a ese pensamiento, entonces Sí. va a ser denso, ¿sí? Miedo, inseguridad, desvalorización, baja autoestima, ¿sí? O sea, Culpa. todo eso. Voy a tener esa emoción ahí. Y mi acción normalmente va a complementarla, ¿sí? Es decir, si yo trabajo, acciono desde la culpa, pues entonces voy a tener una acción, pues a lo mejor no deseada, ¿sí? Que venga desde mis inseguridades, de esas proyecciones que estoy haciendo, del pasado, del futuro, del presente. Y el doctor Joe Dispenza, que lo mencionaba yo hace un rato, que nos dice que mismos pensamientos, mismas emociones y mismas acciones llevan a mismos resultados, nos dice que una persona para crear su realidad tiene que tener un pensamiento definido, concreto, una emoción definida, concreta y una acción. ¿Qué pasa si yo tengo dos nada más, ¿sí? Y la otra parte no la tengo, ¿sí? O tengo una emoción y una acción, pero no tal pensamiento. Son 2 de 3, o sea, gana, porque son 2 de 3. Okay. Y entonces, aunque yo diga, ay, todo va a salir bien, ¿sí? A nivel mental, pero mi emoción es de miedo y mi acción entonces va asociada a ese miedo, entonces la realidad que voy a crear, pues va a ser 2 de 3. De eso. ¿Sí? Sí. Mi cerebro y el campo que crea la realidad no distinguen si un pensamiento, una emoción o una acción es positiva o negativa. Simplemente imprime lo que yo estoy proyectando, lo que yo estoy enviando a la realidad. Entonces, de ahí que muchas personas tengan situaciones viciosas en la vida, ¿sí? Círculos emocionales, mentales, y acciones incluso, donde por más que yo quiero cambiar, por más que yo quiero hacerlo diferente, por más que yo quiero que me vaya bien, que estar saludable, ¿sí? Yo quiero la salud. Y pasa muchas veces con la gente que dice, no, yo no tengo nada, ¿no? Con los pacientes con diabetes. No, yo ya pensé que no tengo nada. Entonces, la parte mental está cubierta, tiene la palomita. Yo pienso que no tengo nada. Okay. Ajá. Pero en la parte emocional sigo reflejando lo mismo que me ocasionó esa diabetes, por ejemplo. Sí, sí. Sigo proyectando la diabetes, por ejemplo, es un conflicto de no sentirse suficientemente amado, Okay. no sentirse suficientemente cubierto de dulzor. Y entonces, como yo no tengo esa dulzura afuera, ese amor, esa contención, a lo mejor sí la tengo, pero yo interpreto que no la tengo, entonces mi cuerpo va a decir azúcar, azúcar, glucosa, glucosa, Okay, para que claro. yo sienta que tengo esa contención, yo sienta que tengo ese amor, ese sentimiento. Ajá. ese azúcar, ¿no? Esa dulzura. Esa dulzura. Entonces, aunque yo diga en mi pensamiento, no, no tengo nada. Ya me dijeron que tengo diabetes, pero yo digo que no tengo nada.
Ah, ok. Soy positivo. Así es. Pero ¿cómo está la parte emocional? En la parte emocional yo estoy teniendo todavía esa sensación de falta de afecto, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte física, entonces, sigo accionando en base a esa emoción que estoy teniendo. Entonces ya tengo 2 de 3. Y por mucho que yo diga, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, son 2 de Son 3. ok. Y entonces, por supuesto que la diabetes va a estar ahí. Ujú. Para yo poder sanar esa diabetes, porque yo les decía al principio, todas las enfermedades son curables, pero no todos los pacientes. Pacientes, sí, ¿sí? cierto. Y hemos tenido casos de diabetes que se solucionan. ¿Cómo se solucionan? Pues solucionando el conflicto biológico, ¿no? Entonces, si yo tengo esa mentalidad de no tengo nada, está muy bien. Tengo que hacer también el trabajo emocional, ¿sí? Tengo que aprender a reconocer el afecto que me dan afuera, tengo que aprender a aceptar que yo soy quien estoy interpretando esa realidad, o que si estoy en una situación donde verdaderamente no me están dando afecto, pues yo decido estar ahí, ¿sí? Yo estoy tomando la decisión de vivir esa experiencia. Sí. Y eso definitivamente pues es doloroso, ¿no? Que te lo digan y aceptarlo, reconocerlo. Y cambiar las acciones entonces al respecto a eso, ¿no? Empezar pues si me abrazan, pero yo rechazo, ahí está un error en la parte de la acción. No, sí, no hay congruencia. Así es, entonces permitirme recibir el amor como la otra persona sabe darme ese amor. Obviamente si hay una red flag, o sea, si hay realmente una agresión, pues entonces hacer lo correspondiente, ¿no? O sea, tengo que saber solucionar para resolver el conflicto, para resolver la enfermedad, para resolver mi vida y para crear entonces algo nuevo. Lo que hago yo, por ejemplo, en terapia es trabajar todos esos aspectos y entonces, ¿sí? Que la parte mental se dirija desde el espíritu, la parte emocional se dirija desde el alma y la parte física, el ego, siga esas indicaciones. ¿Sí? Siga las indicaciones. Siga las indicaciones. Tiene ya, o sea, digamos que el ego en ese momento ya tiene un líder. Así es. Tiene que Sin soltar el líder, control. Sí. Déjame ponerlo así. El ego sin líder, sin algo, un propósito superior, Así está perdido, va de aquí para allá, cree que todo es oso y tigre, ¿no? Asaltando, y entonces solamente protege y le da pánico todo. Pero porque no tiene un líder, no está dirigido. Así es. Entonces, pues claro que va a estar todo el tiempo en miedo, no hagas, no, aquí. O recuerda que tú no puedes, que tú no mereces, que tú no... Es un ego que descontrolado, sin líder, negativo, Sí. En exceso. No El sé ego cómo es decirlo. como un perrito. ¿Ok? Tú no eres el perrito No. es tuyo. Sí. Pero si el perrito muerde a alguien, pues tú te tienes que hacer responsable de ese perrito. ¿Sí? O sea, oiga señora, pues que Sí. vamos a urgencias, la vacunamos, ¿qué hacemos, no? Entonces, el ego es tu perrito. Tú tienes que saber mimarlo, disciplinarlo, ¿sí? Y dirigirlo. Sí. Sí. Todo eso. Qué interesante. Entonces, pensando un poquito por todos nosotros, los que estamos viendo y por mí, si yo no hago la chamba, lo voy a poner así como chamba, de revisar, de ir adentro, de hablar con mi cuerpo, darme cuenta de mi cuerpo, de ver en dónde están esos programas. Si yo no hago esa chamba, entonces va a haber una incongruencia. Así y mis es. emociones y acciones van a estar en una dirección, mis pensamientos quizá en otras, y entonces estoy en conflicto. Y el ego se apaniquea y viene la parte no bonita de no tengo una vida saludable, estoy enfermo, hay caos, etcétera, Así etcétera, es. etcétera. Entonces, hay que ir a hacer la chamba y en tu terapia lo que haces es, vamos a analizar los pensamientos recurrentes que tienes. A ver, vamos a ponerlos sobre la mesa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo. Me lo estabas comentando hace rato, Sí. sobre la mesa. Y ahora mis emociones, para que yo no solo no esté perdido, sino esté alineado, integrado y con, no sé, propósito. Así es. ¿No? Entonces ahí va la motivación de hacer algo respecto en mi vida. Ujú. Entonces me empiezo yo a sanar, curar, liberar, armonizar Sí. y mi vida va a cambiar y me voy a sanar de lo Así que es. tenga, así sea lo que sea.
así sea lo que sea. Ujú, Si tenga lo que cáncer, sea. tenga diabetes, tenga Lo que ansiedad, o temas mentales, porque luego también las enfermedades mentales también han subido mucho sus picos, Sí. ¿no? El doctor Bruce Lipton, por ejemplo, que estudia la epigenética, estudia como qué patrones de comportamiento nos generan ciertas enfermedades. Él ha descubierto que realmente no hay enfermedades heredadas, como tenemos ese concepto, ¿no? De que si mi mamá tuvo diabetes, pues Pues lo más probable es que que yo yo herede tenga. esa diabetes. Ujú. Él ha descubierto que las enfermedades realmente no se heredan, que solamente hay muy pocas enfermedades hereditarias, como la corea de Huntington, como la hemofilia, que son enfermedades muy raras, ¿no? Y que son estrictamente genéticas, Ok. pero todo lo demás viene de cómo me relaciono yo con la vida, cómo me relaciono en mi trabajo, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con la pareja, cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono ante los cambios que me pone la vida. Y el doctor Hammer, que es el que estudió la medicina germánica, el que nos dio todo ese postulado, nos dice que cuando una persona tiene un conflicto activo, que hace un rato les hablaba de los DHS o los conflictos, y llega otro conflicto con la misma potencia, con la misma intensidad, ¿sí? Ahora mis dos hemisferios cerebrales están ocupados, ¿sí? En el momento que yo tengo un conflicto, se activa una diana en una parte del cerebro. Pero si tengo otro igual de fuerte, es decir, algo en qué trabajar, algo en qué pensar, algo en qué resolver, pues ya no cabe, ¿sí? Entonces se tiene que meter en el otro lado. No se diga si tengo 3, 4, 5 bueno. con la misma intensidad, mi cerebro entra en una especie de cortocircuito, ¿sí? Ujú. Entra en choque y de ahí se derivan, por ejemplo, las enfermedades mentales, ¿sí? El Alzheimer, el Parkinson, Órale. la demencia, La de ahí se demencia. deriva la esquizofrenia, Ok. la depresión profunda, la ansiedad profunda, ¿sí? Cuando yo tengo tantos conflictos afuera, toda esa parte de la epigenética, todo lo que me está rodeando me incomoda, no me puedo adaptar, no estoy bien, entonces se activan estos programas, ¿sí? Sí. Entonces, tengo que modificar todas esas partes, la mental, la emocional, la física, desde una comprensión espiritual, ¿sí? Para poder dirigirme y entender y aceptar entonces la vida. No quiere decir que ya no me voy a enfermar, ¿sí? Pero sí puedo evitar muchos DHS, sí puedo evitar muchos programas, o incluso ya no me voy a enfermar, ¿sí? O Sí, sea, si claro, hay realmente una soy una posibilidad de persona eso. que me adapto a todo, viene un cambio, me adapto, viene otro cambio, me adapto, entonces pues no se activan los programas biológicos, ¿sí? Wow. Por ejemplo, Interesante. mi bebecita tiene 2 años, ¿sí? Apenas tiene 2 años, pero nunca se ha enfermado, nunca ha tenido un programa biológico, Nunca se enfermó. nunca se ha enfermado, ¿Cómo crees? no, Fíjate. nunca ha tenido un programa biológico. No Súper, significa que bien. nunca se va a enfermar, Bendito Dios. Ajá. probablemente algún momento tendrá algo a que adaptarse a lo que le cueste trabajo y entonces se le dará la dirección, ¿no? De cómo hacer esa resolución. Pero comprender esto te ayuda a vivir el proceso de una manera más suave, ¿sí? Sí. Es un Ok. proceso, entonces no quiere decir que por yo saber qué pensamientos, por saber qué conflicto, por saber qué emociones y por saber qué acciones, ya automáticamente se va a resolver. Tengo que hacer ese trabajo interno, tengo que vivir ese proceso que no es fácil, pero tampoco es difícil, ¿sí? O sea, simplemente requiere de que yo tenga la disposición de hacer ese trabajo interno para solucionar más rápido mis conflictos o para definitivamente no enfermarme, pero bueno, eso estamos hablando de, pues de mucha adaptación, ¿no? De mucha capacidad mental, de mucha dirección, mucho... Autogestión. Así es. Que se puede, es posible, por Es supuesto. posible, Sí. hacia eso vamos, Pues hacia eso hay estamos que ir a trabajando. eso. Sí. Sí, fantástico, está increíble. Damara, bueno, antes de pedirte un mensaje para todos nosotros, todo nuestro auditorio Senua, quiero comentarte algo. Entonces, todo está integrado. Es que me gusta lo que dijiste desde el principio. Todo está integrado. Está integrado todo lo que existe para poder aliviar un dolor o desinflamar. Está integrado todo lo que existe para poder entender mis pensamientos. Todo está integrado para poder trabajar mis emociones.
está integrado para poder descargar el cortisol y darme cuenta en donde hay exceso de. Todo está integrado para poder yo ser pues íntegro, alineado, Así en es. donde me comprendo, entiendo el rol del ego, de los pensamientos, entiendo la parte espiritual, entiendo que mi alma está dirigiendo mis emociones y entonces está en armonía, o sea, está en todo. O sea, tú trabajas con todos esos cuerpos que dijiste, el cuerpo Con espiritual, todos. el cuerpo, ¿no?, del alma, energético, físico, y entonces si yo tengo cualquier situación física en mi cuerpo, puedo ir adentro y puedo encontrar un origen para vivir un proceso y regresar a mi armonía, a mi salud. Es decir, no estoy condenado a una enfermedad, Así la es. puedo liberar y sanar. Así Muy es. bien. Puedo desactivar el programa, así Puedes es. desactivar el programa. Obviamente, eh, no, no es lo mismo para cada persona. Sí, claro, claro. Somos seres individuales y hay veces que tenemos más cargada la parte emocional, más cargada la parte física con malos hábitos, más cargada esa desconexión espiritual, ¿no? O más cargados los pensamientos. Entonces, no a todos se les da el mismo tratamiento ni la misma dirección. Depende, ¿no? Que sea lo que necesite precisamente. Incluso hay pacientes que llegan con un botiquín de medicina alopática, entonces pues no se los vas a quitar todos de tajo, ¿no? Hay que saber cuáles no podemos quitar de manera de tajo, abrupta, exacto, claro, claro. cuáles se van a quedar mucho tiempo, cuáles se pueden ir reduciendo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a dar herbolaria? ¿Cuándo vamos a dar biodescodificación? ¿Cuándo vamos a dar medicina germánica? Sí, 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 ¿Cuándo vamos? ¿Sí? O sea, todo es individual. Cada individuo, pues por eso Traje es a un la individuo. medida. Sí, Así sí, sí. es. Pero lo más maravilloso es que todos tenemos este vehículo divino, Sí. este vehículo precioso, con un diseño tan perfecto, ¿sí? Tan perfecto, que sabe cómo resolver. Siempre sabe cómo resolver el cuerpo. Qué bonito. Tiene todas las herramientas para hacerlo. El cuerpo no se descompone, no se hace malo por algo, no es por la edad, ¿sí? Siempre nos dicen, es que es por la edad. Es por todo lo que a lo largo de mi vida no he gestionado, ¿sí? Pero no es por la edad. Yo puedo llegar a mi vida adulta completamente sano. Claro. Sí, por ejemplo, yo tengo 120 años, por ejemplo. Por ejemplo, sí. De hecho, se ha estudiado que los seres humanos tenemos la capacidad de vivir 120 años así, sí, de manera normal. Ok. 120 años. 120 años. Yo pensé que lo decías No, por no, eso. no, lo dije así. 120 Ok. años de manera normal, ¿sí? Pero el estrés va eliminando una parte muy importante de nuestros cromosomas, ¿sí? Va eliminando una parte que es la que nos da la longevidad. Entonces, cada vez que tenemos estrés, también vamos acortando, se llaman codones, ¿sí? Los codones están en los cromosomas, y vamos acortando esa parte, ¿sí? Entonces, pues nuestras vidas se reducen a, pues sí, a la falta de adaptación. Entiendo. Órale. Entonces, sí, definitivamente podemos llegar ahí. Incluso se ha comprobado que cuando yo tengo una vida tan plena, tan hermosa y que la disfruto tanto, puedo aumentar esa capacidad, ¿sí? Puedo llegar más allá de los 120 años, ¿sí? Todo va a depender de cómo esté viviendo esa vida, la epigenética que te platicaba, por ejemplo. Wow, qué interesante, qué bonito, porque entonces la belleza está en todo. La belleza está interior, también exterior, la belleza está en conocerme, en aceptarme como soy, en poder gestionar mis emociones, estar íntegro. Así es. Una pregunta, Damara. Hace rato que hablábamos de emociones, del cuerpo, hemos usado mucho la palabra densificar, es decir, que todo se conglomera y entonces aquí está mi piel, ¿no? Es una densidad. ¿Qué emociones son las más comunes, las más densas, donde puedo poner foco? Más atención. Sí. Pues principalmente el miedo. El miedo es una de las emociones más densas. Como decías, la culpa, ¿sí? La culpa es una de las emociones también más densas. Sí, sí. La baja autoestima, aunque no es una emoción como tal,
esa desvalorización, Desvalorización. ¿sí? Esa desvalorización también es demasiado densa. De hecho, como decía hace un rato, el valor está en los huesos y en los huesos es lo más denso de mi cuerpo, ¿sí? Es la estructura más firme. Claro, claro. Entonces, cuando yo tengo una desvalorización tan interna, porque no me siento suficiente, ¿no? La insuficiencia, porque siento que no soy capaz, porque siento que yo no puedo, porque me dijeron toda la vida que era un menso, ¿sí? O sea, Sí. todo lo que no me permite avanzar es denso. Todo lo que no está alineado con el amor, por ejemplo, siempre lo gestionamos como una emoción. Sin embargo, el amor es una forma de conciencia, ¿sí? Más allá que una emoción, es una forma de conciencia. Entonces, cuando yo no soy capaz de percibir amor en todo y en todos, no estoy alineada con mi espíritu, con mi alma, con mi creación, Sí, ¿sí? ok. Todo eso es denso, ¿sí? O sea, todo lo que no es amor, básicamente, es denso, ¿sí? La inseguridad, el rechazo a otra persona, el resentimiento, ¿sí? El enojo, todo eso son emociones densas, ¿sí? Todo lo que no se alinea al amor. Oye, Damara, rápidamente se me ocurrió ahorita. Si yo integro todo esto, me doy cuenta y gestiono mis diferentes emociones, pensamientos, mi cuerpo, me conozco, es decir, me voy integrando, me alineo. ¿Se puede decir que hacer eso es estar en la frecuencia del amor? Uh-huh. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Incluso se dice que todavía más allá del amor, ¿sí? Existe esa sensación de unidad, ¿sí? Más allá del amor existe el reconocimiento de que soy todos y soy todo, ¿sí? Okay. Esa sensación de gozo, de unidad, me da más allá del amor, éxtasis. Okay. Un estado de plenitud total. Wow. Aspiramos mucho a la felicidad, sin embargo la felicidad tiene una frecuencia bastante alta, pero más allá de eso el amor, y más allá de eso la plenitud, y más allá de eso la unidad con el éxtasis. La unidad, wow. Así es. Qué bonito. Por eso es que la espiritualidad es tan importante, claro, en la salud, porque soy un espíritu, no soy un cuerpo que tiene un espíritu, ¿sí? Soy un espíritu encarnado en un vehículo perfectamente diseñado, ¿sí? Perfectamente hecho. Súper. No tiene errores para nada. Qué maravilloso, Sí, qué no maravilla. tiene ningún error. Ahora imagínate que cada uno de nosotros podamos saber eso, serlo, claro, desde lo absoluto de mi cuerpo y todo. Nada más imagínate lo que no podríamos hacer. Ahí es en donde se abren todas las posibilidades. Entonces cancelo todo lo que yo creía que no era, que no podía, y etcétera, etcétera. Claro, el ego es intención. limitante. ¿sí? Sí, claro. El ego es limitante, pero el espíritu... O sea que voy a poner al espíritu a liderar el ego. Así es. Me quedé mucho con eso. Así es. Que es nuestra intención aquí en Senua, verdaderamente sí. Sí. Sensacional. Pues ese es el trabajo hacia el que todos estamos dirigiendo nuestra vida, hacia el que todos estamos trabajando. Y pues yo los invito a todos los de esta comunidad tan hermosa que se está formando, a que no se queden con la información que les dan en los medios comunes, que siempre investiguen, que siempre duden, no por el hecho de cuestionarlo todo y no creer en nada y rechazarlo todo, sino descubrir que hay más allá. Yo creo que una de las formas de saber cuál es la información correcta es cuando esa información está alineada con el amor. Todo lo que une es el espíritu, y todo lo que separa, ¿sí?, ya no es el espíritu. Todo lo que separa, todo lo que divide, ya no es la información correcta. Entonces, ese sería el mensaje que yo les dejaría. Busquen información, ¿sí?, ábranse a nuevas posibilidades, y cuando esa información esté alineada con el amor, cuando yo sienta esa información como una verdad, entonces voy a tomar eso como verdad. No hay una verdad absoluta, ¿sí? No existe una verdad absoluta. Todas las verdades son verdad, valga la redundancia, todas las verdades son verdad, pero como yo soy un ser creador, porque soy un espíritu creador, tengo la posibilidad de elegir
cómo crear esa realidad. Y eso va a depender de cuál sea mi verdad, ¿sí? De cuál sea la verdad que yo decida tomar para mi vida. Entiendo. ¿Qué significado le estoy dando? Así es, así es. Que eso le dé sentido a mi vida. Muchísimas gracias, Un Damara, placer. doctora Damara. Pueden consultar, preguntarle a Damara todo lo que ustedes quieran. Seguramente hay muchas dudas, benditas dudas. De eso se trata. Para eso estamos. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, Damara, te doy la mano. Muchas gracias. Muchas gracias Esta es a tu ti. casa. Gracias por Damara este es parte espacio. de Zenua Gracias. y aquí la tenemos por más tiempo. Claro. El tiempo que tú quieras. Para servirles. Muchas gracias. Querida comunidad de luz, estás en Zenua, el espacio que toca tu esencia y mucho más. Ha sido un honor y un placer. Bendiciones a granel a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.